Vamos a hablar hoy acerca de la endometritis puerperal, la cual podemos definir como una infección microbiana uterina durante el momento del puerperio o posparto y que afecta de manera gradual a la decidua, al músculo uterino o a los paramétrios. Entre los factores de riesgo asociados a la presentación de endometritis puerperal, podemos tener que en primer lugar la vía de solución del parto es lo más importante. Mientras mayor sea el trabajo de parto, mientras mayor manipulación quirúrgica o manual tengamos sobre nuestra paciente, mayores son las posibilidades de tener una endometritis puerperal. En los partos vaginales de pacientes no complicadas, aparentemente sanas, la presencia de endometritis puerperal se presenta hasta un máximo de un 2,6%. Mientras mayor sea la instrumentación o el riesgo quirúrgico, nos puede llegar a incidencias inclusive de un 30% en pacientes aparentemente sanas. Eso no quiere decir que en los partos vaginales o autosicos simples la afectación es menor y en partos instrumentales, por ejemplo forceps o partos quirúrgicos por cesárea, la presencia o el riesgo de endometritis puerperal es mucho mayor. Con respecto a otro punto importante tenemos la inmunosupresión materna, que no es más que la disminución de la capacidad inmunológica que tiene nuestra paciente para resistir una infección. Entre ellas tenemos la anemia materna, los estados de malnutrición, enfermedades crónicas metabólicas como la diabetes y el uso de corticosteroides que muchas veces nuestra paciente no necesita para cubrir tratamientos de otras afecciones crónicas, nos disminuye la capacidad que tiene nuestra paciente a defenderse sobre infecciones. Esto nos hace un factor de riesgo para patógenos no muchas veces asociados comúnmente a esta infección que puedan ser fácilmente o atacar fácilmente a nuestra paciente. Los factores socioeconómicos como los embarazos no controlados, así también las edades extremas maternas, tanto muy jóvenes como muy añosas, también nos compromete el estado de salud materno, principalmente la presencia de un embarazo no controlado, ya que nosotros como médicos y garantes del control prenatal tenemos que estar pendientes de prevenir, diagnosticar y tratar adecuadamente todas las afecciones que puedan comprometer la salud materna durante la gestación, durante el trabajo de parto y en el puerperio o posparto. La colonización bacteriana sintomática, un punto importante de diagnóstico durante el control prenatal, lo cual no gozan nuestras pacientes que tienen embarazos no controlados, es simplemente descartar o detectar a tiempo la presencia de bacterias que en este momento no nos están causando síntomas, pero pueden complicarnos durante la gestación y el trabajo de parto la salud materna después del mismo. La rotura prematura de membranas es otro factor muy importante también, no es para menos, sino simplemente la ruptura o la dehiscencia de esa pared o de esa protección que tiene la mujer embarazada cuando tiene su tapón mucoso indemne y la bolsa amniótica completa. Al exponer ante bacterias que pueden estar en la esfera urológica, en la esfera digestiva o en la esfera ginecológica vaginal inferior, bacterias directamente a nuestra decidua uterina, corremos el riesgo, por supuesto, de contraer no solamente una endometritis puerperal, sino durante la gestación y durante el trabajo de parto, una infección amniótica que también compromete la salud del bebé. Entre los agentes causales, había nombrado al principio que era una infección de corte microbiana. Tenemos que, por lo general, son infecciones polimicrobianas, por colonización de las 3 esferas cercanas al área ginecológica. Entre ellos podemos citar a los estreptococos, a la Gardnerella vaginalis, a las Klebsielas, Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli y los bacteroides. Cuando se nos presentan con exquisitez infecciones monomicrobianas, estamos ante un agente patógeno muy agresivo y por lo general prevenible también. Entre ellos tenemos al estreptococo betamolítico del grupo A, fácilmente prevenible en el punto anterior con las colonizaciones asintomáticas durante el control prenatal, el gonococo y el clostridium, que se presentan de manera muy temprana y muy agresiva. En este punto también encontramos a la Chlamydia trachomatis, que aunque no es tan agresiva y no es de origen muy temprano, generalmente nos da endometritis puerperal tardía o ya finalizando el puerperio, cerca de la 6ª semana posparto. Clínicamente se nos presenta nuestra paciente con una tríada clásica, que es fiebre o elevación de la temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados, el dolor pélvico y sangrado genital fétido. Con respecto a la fiebre, tenemos que nuestra paciente se presenta con temperaturas corporales mayores a 38,5 grados centígrados, asociado, acompañado con malestar general, con hiporexia, con astenia y cierto desgano. Con respecto a las infecciones monomicrobianas agresivas, la presentación de la fiebre es muy temprana, por lo general antes de las primeras 24 horas posparto, y suelen representar infecciones muy tórpidas o de difícil manejo. La infección polimicrobiana por lo general se presenta después de las 48 horas después del nacimiento y hasta la 6ª semana posterior al mismo.
El malestar general y la hiporexia van asociados a la fiebre, pero también a la condición general de infección de la paciente. Con respecto a hiporexia nos estamos refiriendo a la disminución del apetito y al malestar general, a todo ese cuadro general que se presenta con la paciente de disminución de la voluntad de hacer las cosas que habitualmente las hace, dolor de cabeza, malestar o dolor generalizado en todo el cuerpo. El segundo punto de la tríada, muy importante para diagnosticar, es el dolor pélvico. Usualmente nuestras pacientes puérperas tienen cierto grado de dolor pelviano que se suele representar como normal debido a la contracción involuntaria que tiene el útero para poder regresar a su estado normal, asociado también a la generación de oxitocina cuando esta mujer está amamantando. La intensidad del dolor pélvico es muy diferente a esa intensidad de dolor pélvico que en el coloquio se denomina, o en la calle, pues se denomina vulgarmente como entuertos. Este dolor pélvico es diferente, la presentación es diferente igualmente, la paciente lo refiere como de muy fuerte intensidad, de manera cólico, es decir, que se da muy intenso con periodos de acalmia y puede estar referida a alguno de los dos o ambos flancos. Los loquios fétidos, con esto nos referimos al sangrado genital fétido, que depende del momento del puerperio en el que se nos presenta en la infección, puede ser o hemático purulento o más bien corte amarronado o achocolatado purulento. Está compuesto, por supuesto, por los loquios, que es el tejido residual que se desprende después del nacimiento, acompañado de tejido necrótico, de múltiples coágulos y pus. Entonces, siempre estar muy atento a esta tríada clínica en pacientes posteriores al nacimiento. Presencia de fiebre, temperatura mayor a 38,5 grados centígrados, dolor pelviano no habitual de fuerte intensidad y loquios o sangrados fétidos por genitales externos. Una vez que tenemos a nuestra paciente ante nosotros para poder examinarla, tenemos por supuesto que hacer un examen general exhaustivo, tomando principalmente los signos vitales, tomando signos de deshidratación y signos de descompensación cardiopulmonar. La temperatura corporal, si la tomamos a la paciente en el momento febril, la vamos a encontrar con 38,5 grados centígrados o más. A ello asociado taquicardia, puede estar taquipneica y podemos tomar o darnos cuenta en leve tinte pálido en sus mucosas, en la piel y mucosas. Signos de deshidratación, y con respecto a la evaluación cardiopulmonar me refería a lo de taquicárdico y taquipneico, que simplemente se traduce con una frecuencia cardíaca muy elevada o una frecuencia respiratoria muy elevada, para compensar la temperatura corporal elevada. Con respecto al examen exquisito abdominal, vamos a encontrar que esta paciente tiene dolor a la palpación tanto superficial y profunda del abdomen y podemos encontrar al útero, al fondo uterino, aumentado con respecto a la edad del momento del puerperio que se nos presenta, por lo general por encima de la cicatriz umbilical. Es lo que nosotros denominamos una subinvolución uterina. Después del nacimiento, el útero automáticamente se contrae, haciendo algo que se denomina globo de seguridad de Pinar, y progresivamente, a medida que van pasando los días hasta la sexta semana, va disminuyendo su calibre hasta encontrarse intrapélvico. Depende del momento de la presentación de esta infección, podemos tener úteros que están por encima del nivel que nosotros clínicamente esperamos, y muy dolorosa la palpación. Igualmente, estamos obligados a hacer una evaluación bimanual, tanto vaginal como abdominal, y vamos a encontrar también dolor a la palpación y a la movilización cervical por vía vaginal. Tenemos que hacer, por supuesto, una especuloscopia, observar el canal de parto, el canal vaginal, tomar, si es posible, muestras de los loquios que se están expulsando y observar la indemnidad de los mismos. Con el tacto bimanual que ya había descrito antes, estar muy atentos con respecto al tamaño uterino y a la movilización del cuello. Igualmente, como esta infección no solamente se puede quedar en el endometrio, sino puede salir inclusive del útero y agarrar órganos pelvianos anexos, tenemos que estar atentos en el tacto bimanual a palpar los parametrios, tanto los anexos derechos como izquierdos, los ovarios derechos como izquierdos y sus tejidos blandos, para saber si están indurados, aumentados de tamaño o dolorosos. Para repetir un poco, recalcar el tacto bimanual: dolor a la palpación y movilización del cérvix, dolor a la palpación del fondo uterino y a la movilización del mismo, presencia o no, también es importante, de dehiscencia de la pared uterina, lo podemos corroborar por un tacto bimanual, y la afectación de los parametrios, tanto derecho como izquierdo o bilaterales. Una vez que tenemos nuestra paciente del medio hospitalario, tenemos que tomar ciertos paraclínicos, entre los cuales los más importantes son una hematología completa. En ellos podemos ver, en primer lugar, si hay presencia o no de anemia, si hay presencia de leucocitosis, que es aumento de los glóbulos blancos, generalmente con presencia de aumento de los polimorfonucleares o lo que denominamos desviación a la izquierda. La proteína C reactiva y la BCG son proteínas inflamatorias que suelen estar muy elevadas. La química sanguínea, que en pacientes no complicadas
con infecciones generalizadas suelen estar dentro de límites normales. Pruebas de coagulación, cultivo de loquio o secreción cervical de ser posible, y el ultrasonido pélvico o transvaginal, en el que vamos a ver en su interior un endometrio engrosado no acorde con la edad del puerperio al que nos estamos enfrentando y la indemnidad o no de los parámetros. Con respecto al manejo y el tratamiento, por lo general preferimos que sea de manera intrahospitalaria. En otros medios o en otras latitudes suele darse tratamiento ambulatorio a la paciente con endometritis puerperal. En nuestro medio estamos inmersos en una situación sociopolítica en la que es preferiblemente vigilar a la paciente en el medio hospitalario por lo menos las primeras 72 horas. En esto te podemos, por supuesto, no solamente asegurarnos que la paciente mejore clínicamente, sino asegurarle el tratamiento correcto durante las primeras 72 horas y de conseguir su mejoría, poder egresar y continuar el tratamiento en casa. Tenemos que asegurar las vías endovenosas permeables para poder hidratar correctamente a la paciente y para poder administrar correctamente los antibióticos que van a ser por vía endovenosa. Tenemos que colocar antipiréticos y analgésicos para el dolor, para la sensación de fiebre, antibiótico-terapia de amplio espectro. Ya voy a desglosar este punto un poquito más adelante. Y lo más importante de todo es la limpieza quirúrgica uterina debida que se debe hacer durante el ingreso de nuestra paciente. Con respecto al tratamiento con antibióticos, tenemos esquemas que son de amplio espectro porque, como habíamos hablado antes, suelen ser afecciones polimicrobianas. Y estas polimicrobianas suelen asociar aerobios y anaerobios al mismo tiempo en muchas ocasiones. Por lo tanto, los medicamentos que más se prestan para poder dar el correcto tratamiento a la paciente son los siguientes esquemas. Estos son aprobados por la Organización Mundial de la Salud y adoptados por la mayoría de los países donde, por supuesto, los obstetras tenemos la posibilidad de adquirirlos y poder dar el tratamiento correcto. La clindamicina es una lincosamina, la vamos a dar en dosis de 600 miligramos 3 veces al día, es decir, cada 8 horas, asociado primero a una dosis de carga de gentamicina de 240 miligramos y luego a continuación los siguientes días de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. La duración del tratamiento de 7 a 10 días preferiblemente. En caso de no contar con clindamicina en nuestro medio hospitalario, podemos asociar metronidazol con gentamicina. La metronidazol se va a dar a dosis de 500 miligramos vía endovenosa 3 veces al día o cada 8 horas y gentamicina al mismo esquema de 240 miligramos en las primeras 24 horas, seguido de 3 a 5 miligramos por kilo, igualmente con 7 a 10 días preferiblemente de tratamiento. En caso de sospechas de infección por enterococo, podemos dar, o con pacientes que tengan cierta susceptibilidad a otros antibióticos, podemos dar ampicilina sulbactam 3 gramos 3 veces al día o cada 8 horas, o se puede también dar amoxicilina más ácido clavulánico 1 gramo cada 6 horas. En caso de pacientes que no estén dando en ese momento lactancia materna, podemos dar clindamicina 600 miligramos cada 8 horas, asociado a ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Hago la acotación de que pacientes que no estén dando lactancia materna, ya que la ciprofloxacina está contraindicada totalmente durante la lactancia. Con respecto a la limpieza quirúrgica, es el tratamiento predominante o principal que nos va a asegurar la correcta evolución de la paciente, ya que dentro de la cavidad uterina hay un proceso infeccioso de necrosis, de tejido muerto, de tejido seropurulento, que no nos permite que el antibiótico que estamos administrando desde el ingreso actúe correctamente sobre esos tejidos para poder otorgar la cura a la paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Dentro de las 6 primeras horas de hospitalización de esta paciente, una vez recibida la primera dosis de antibiótico-terapia, asegurarnos de que pueda recibir su limpieza quirúrgica instrumental. Por lo general, se puede hacer de manera atraumática por aspiración y en caso de no contar con este medio, con la manera tradicional con curetas cortantes o legras cortantes. Pero lo más importante para que la evolución de la paciente sea lo menos tórpida y lo más satisfactoria posible es asegurarnos de hacer la limpieza quirúrgica que no sea más allá de las primeras 24 horas de hospitalización y lo ideal es dentro de las 6 primeras de la misma. ¿Cuándo podemos egresar a nuestra paciente para que regrese a su familia y al contacto con su bebé? Posterior a 72 horas sin fiebre o que los paraclínicos estén normalizándose o con mejoría de los mismos, ya que esta paciente podemos asegurarle el tratamiento por vía oral. El esquema antibiótico terápico por vía oral, por lo general, es monoterápico. Generalmente usamos clindamicina con dosis de 300 miligramos cada 8 horas. Si la paciente recibió 3 días o 72 horas intrahospitalaria, debemos asegurar 7 días más de tratamiento para cumplir los 10 días exactos. Si esta paciente puede tomar
amoxicilina o ampicilina, puede egresarse, por ejemplo, con amoxicilina más ácido clavulánico a dosis de 875 miligramos también cada 8 horas. O ampicilina sulbactam igualmente. Es inherente al manejo postoperatorio y al manejo posterior a este tipo de infección que debemos citar a nuestra paciente posterior al tratamiento médico para, por supuesto, chequear su estado de salud. Muchas veces estas pacientes no completan el tratamiento o lo abandonan antes de tiempo o tienen algunos efectos secundarios de la antibiótico-terapia en sí. Y eso las hace muchas veces abandonar el tratamiento. Por eso la cercanía del médico, por eso debemos estar en contacto con nuestra paciente egresada para asegurarnos que cumpla correctamente el tratamiento y citarla posterior del mismo para poder examinarla y asegurar su mejoría. Por lo tanto, el control clínico y paraclínicos tiene que repetirse después de terminar el esquema de antibiótico-terapia e iniciar su control habitual ginecológico ya habiendo terminado el puerperio después de 6 semanas, posterior al nacimiento.